en donde estés, naciste para brillar, para brillar. Hola, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para Brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es recupera tu capacidad creativa con estas 4 acciones. Y sabes, vamos a hablar acerca de por qué es tan importante la creatividad para tu liderazgo y te voy a dar 4 técnicas verdaderas que vas a utilizar y te van a ayudar a ser más creativo o más creativa y lo vas a poder aplicar a tu capacidad de liderazgo. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nacisteparabrillar.com. Ahí nos puedes encontrar en esa página web, pero también nos puedes encontrar en las redes Google, Spotify, Stitcher, Amazon y desde luego Apple Podcast. Así que ahí nos puedes encontrar. Y si gustas tener las notas completas de este episodio, las puedes buscar en el blog jessicacalderon.net. ¿Sabías que como líder cuentas con un arsenal de facultades mentales que te van a ayudar a hacer tu trabajo mucho más efectivo, mucho más fácil? Y te va a ayudar mucho a generar ideas, conceptos, a ver las cosas desde diferentes ángulos, etc. Y dentro de todas estas facultades hay una que es muy importante y es la creatividad. Te voy a decir que la creatividad es una de esas palabras que las hemos agotado y que muchas veces la vemos de menos. Pero te voy a contar que la creatividad es fundamental para los líderes y te voy a explicar por qué. Porque como líder tú te vas a encontrar problemas, te vas a encontrar situaciones difíciles y parte de tu responsabilidad es encontrar soluciones. Pero también como líder vas a tratar de encontrar nuevas oportunidades o sacar provecho a oportunidades que están ahí. Y para eso vas a necesitar generar nuevas ideas y por ende vas a ocupar ser creativo. Te voy a contar que hace algunos años, bastantes, impartía una clase en la universidad que se llamaba creatividad. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque esa clase era una materia optativa en la universidad. ¿Qué significa? Que podías escoger entre liderazgo, creatividad, música, arte y otras clases más. Entonces, los alumnos podían decidir llevar esta clase. Yo soy ingeniero industrial, así que por años me dediqué a dar clases de ingeniería, como ingeniería de plantas, inventarios, proyectos y cosas similares. Pero al final, cuando descubrí que verdaderamente lo que me gustaba era sacar el potencial de las personas, empecé a dar clases que estaban más relacionadas a mi campo. Y esa era, pues, creatividad. Así que ahí llegaban alumnos, estudiantes de todas las carreras. La pasábamos espectacular. Fue, de hecho, y te voy a contar esto, es bien divertido, porque fue la clase donde mejor me calificaron en toda mi vida como catedrática universitaria. Pero una de las cosas más interesantes que me pasó en esa clase es que me di cuenta que tenemos tantas ideas y tantos mitos que están equivocados en relación a lo que es la creatividad. Y lo que sucede es que estos mitos, junto con la idea que tenemos de que no somos creativos, hace que simple y sencillamente nos olvidemos de esta facultad y no la cultivemos. Y ahora te voy a compartir 2 de estos mitos que son muy importantes y que los vamos a aplastar porque no quiero que te impidan que uses esta facultad que es muy importante. El primero de ellos es yo no soy creativo o yo no soy creativa. Muchas personas dicen, ¿sabes qué? Es que yo realmente no soy creativo. Pero te voy a decir, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es como que dijeras, yo realmente no respiro o yo no escucho o cosas así. O sea, es una habilidad que ya tienes. Ahí está. ¿Ves? Sí eres creativo. La creatividad es una facultad que se relaciona con la imaginación, la capacidad de abstracción, la flexibilidad de pensamiento e incluso la memoria. Y hay muchos elementos dentro de tu cerebro que te permiten que seas creativo. Que no estés usando tu creatividad es otra cosa, pero de que tienes la capacidad creativa, sí la tienes. Otra cosa que es un mito que nos detiene mucho es que dicen solo los artistas son creativos. Y cuando hablamos de creatividad nos imaginamos a un pintor, quizás a un artista de, qué sé yo, de teatro, o a un cantante, o a alguien que tiene capacidades manuales, etc. Y pensamos, yo no tengo esas habilidades, así que yo no tengo creatividad.
Como te comento, cuando impartía esa clase en la universidad era tan divertido porque hacíamos muchas cosas manuales. Los alumnos tenían que utilizar su ingenio, entonces de repente yo les daba elementos y ellos tenían que improvisar y sacar algunas cosas interesantes. Y sabes, ellos poco a poco fueron dándose cuenta que sí tenían la capacidad creativa. Pero lo más importante que te puedo decir es que en la profesión donde tú estés, tú utilizas tu capacidad creativa, ya seas un ingeniero, un financista, un contador, lo que seas. Te voy a contar que sí utilizas tu capacidad creativa según tu campo. Así que eliminemos esos mitos desde ya y sigamos con nuestro tema. Te voy a contar que hay una súper famosa charla de TED, de las charlas TED, que fue hecha por Sir Ken Robinson, que lamentablemente ya falleció. Esta charla se convirtió en la charla más escuchada de todas las charlas TED que se han realizado. Si todavía no las has escuchado, te la recomiendo. Se llama Las escuelas matan la creatividad. Y eso era lo que decía Sir Ken Robinson. Él decía, ¿sabes qué? Cuando vamos al sistema escolar, lamentablemente, la creatividad se quita. Los niños son naturalmente creativos, pero, decía él, el sistema escolar parece que les roba esta capacidad creativa. Y te voy a decir que en parte lo he podido ver. Recuerdo cómo eran de creativos mis hijos y la emoción que tenían cuando estaban pequeños en ir a la escuela y poco a poco, créeme que eso se les fue quitando, ¿verdad? Entonces te voy a decir que Sir Ken Robinson dice que cuando nacemos somos sumamente creativos, pero que a medida que vamos entrando a nuestra edad escolar, poco a poco nos vamos descreativizando. Y yo te voy a decir 2 razones por las que sucede esto. La primera es porque cuando vamos a la escuela empezamos a hacer las cosas de la forma correcta. ¿Qué significa eso? Que cuando tú eras niño, tú hacías las cosas como tú las considerabas o las estimabas convenientes. Por ejemplo, yo estoy segura que más de alguna vez te agarraste una olla de la cocina de tu madre y te pusiste a, qué sé yo, a hacer un tambor, a hacer un casco, de repente te metiste en la olla y era un barco o cualquier otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nuestra imaginación no tenía límites y la utilizábamos libremente y éramos muy creativos. Pero cuando vamos a la escuela, de repente la maestra nos dice, mira, los árboles son verdes, los troncos son cafés, los cielos son azules y las montañas se pintan de verde. Y si puedes con unas vacas que son blancas con manchas negras. ¿Y qué crees que pasa? Que de repente empiezo a pensar, wow, esta es la forma correcta. Y nos empezamos a enfocar en que solo hay una forma correcta y una forma aceptada de hacer las cosas. Incluso pasan otras cosas. Por ejemplo, de repente empiezas a recibir indicaciones como no se salga de la raya, pinte de aquí, pinte de esta forma, esto está malo. Entonces, para no tener esas malas calificaciones, uno empieza a acostumbrarse. Sabes, cuando daba esta clase de creatividad, les ponía un ejercicio a mis alumnos, me encantaba, porque los ponía a dibujar un árbol. Y sabes, yo vivo en Honduras y prácticamente todos ellos dibujaban un árbol con un agujero en el tronco y la copa era bastante así redonda y tenía manzanas. Y yo me moría de la risa porque siempre les decía, discúlpeme, ¿cuándo ha visto usted un árbol de manzanas? ¿Y qué crees? Prácticamente ninguno había visto un árbol de manzanas porque en Honduras no hay árboles de manzanas. Entonces nos moríamos de la risa y yo les decía, ¿cuántas veces ha visto usted un árbol con ese agujero? Precisamente el que le dibujó. Y prácticamente ninguno lo había visto. ¿Por qué? Porque eso era lo que teníamos en la cabeza, pero no es lo que vemos en la realidad. Entonces, en la escuela muchas veces nos hemos conformado a hacer las cosas de la forma correcta, pero la forma correcta no es necesariamente la forma creativa, ¿cierto? Ahora, sucede otra cosa muy interesante cuando vas a la escuela y es que conoces la necesidad de encajar. Fíjate que se da la casualidad que más o menos a los 5 años tú empiezas a desarrollar tu capacidad de juicio. ¿Qué significa? Que te empiezas a dar cuenta de las cosas correctas o incorrectas. Antes de eso, tú eres un niño feliz y contento. Mira, si te ponen un disfraz de Superman, vas a andar como Superman. Si te ponen un disfraz de perrito, vas a andar como perrito y vas a andar feliz. Pero cuando tienes los 5 años, de repente te integras a la escuela, casualmente al mismo tiempo, y ahí te empiezas a dar cuenta que
haces algunas cosas, dejas de hacer algunas cosas o eres de cierta forma y eso va a incidir en que seas aceptado o no por el grupo. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta que quieres pertenecer y que para pertenecer lo único que queda es parecerte más a las otras personas. ¿Y qué crees que pasa? Empiezas a sacrificar mucho de quién eres, tu individualidad, y con eso, ¿qué crees que sacrificas también? Tu creatividad. ¿Por qué? Porque ser muy creativo puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque te puede diferenciar mucho de tus compañeros. Entonces dejas de encajar, dejas de pertenecer y de repente te sientes solo. Así que preferimos encajar a estar solos. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasan estos dos fenómenos, poco a poco nos vamos olvidando de nuestra creatividad, nos vamos alejando cada vez más de nuestra creatividad y de repente dejamos de pensar que tenemos esta habilidad que nos puede ayudar a generar resultados. Pero te tengo una buena noticia. La creatividad verdaderamente sigue en tu mente. Ahí está latente. Tal vez no la has estado utilizando intencionalmente. Yo estoy segura que sí la usas. Estoy segura porque no se puede vivir en este mundo sin tener algo de creatividad. Cierto, pero no has sido intencional en utilizarla para otras habilidades, otros trabajos. Así que ahora yo te voy a compartir algunas acciones que te van a ayudar a aumentar tu creatividad. Ten en cuenta que estas acciones son muy puntuales para esas ocasiones en que tú verdaderamente requieres trabajar en una idea, algo creativo. Entonces, esto te va a ser muy importante. La primera de ellas, ponte de buen humor. ¿Qué significa eso? Mira, nuestra mente es espectacularmente maravillosa, pero tiene algunas situaciones interesantes. Por ejemplo, tu mente hay cosas que no las puede hacer al mismo tiempo. Por ejemplo, no puedes estar enojado, estresado o con miedo y al mismo tiempo ser creativo. ¿Por qué? Porque son dos mecanismos diferentes que están funcionando en tu mente y que no pueden funcionar al mismo tiempo. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer para ser más creativo es descansar. Entonces, si sumamos esas cosas, entonces tú ya vas a poder estar más relajado. ¿Y sabes qué? Yo le añadiría que vayas a ver una película de comedia o que hagas algo que te haga reír, que te haga relajarte y todo eso te va a ayudar a ser mucho más creativo. Ok, ahora vamos con el punto número 2. Reserva espacio. Te voy a decir una cosa. Para ser creativo se necesita tiempo. No puedes decir de 8 a 9 voy a pensar en esta idea y después sigo trabajando con mi proyecto. Además de eso, las constantes interrupciones en tu oficina, por ejemplo, que alguien esté abriendo la puerta y te esté diciendo algo, te van a cortar la creatividad. Te voy a decir algo que le encanta a la gente hacer. Es que tocan tu puerta y te dicen, solo son 5 minutos. Pues te voy a contar que se ha descubierto que esos 5 minutos de interrupción, si una persona llega y te pide 5 minutos y tú estás concentrado, ¿qué crees? Te tardas, después que la persona se va, 40 minutos en recuperar tu concentración original. Y ojo con esto, que nadie se tarda solo 5 minutos. Entonces, cuando tú necesitas espacio para ser creativo, necesitas el espacio. Entonces, es importante que tú reserves. ¿Qué significa eso? Ponlo en tu agenda. ¿Y sabes qué? Hay espacios muertos en el día. Por ejemplo, si llegas 1 hora más temprano a tu trabajo, no te estoy diciendo que lo hagas seguido, pero en ocasiones especiales, esa hora generalmente todo está vacío y puedes concentrarte de maravillas. Esto le funciona especialmente a las personas que trabajan en espacios compartidos, donde ahora es tan difícil encerrarse o tener un espacio a solas, etc. Ok, otro punto que está muy relacionado es eliminar las distracciones. Como te decía, el ruido de gente pasando, de gente interrumpiéndote, no te va a permitir ser creativo. Entonces, cuando hagas un proyecto creativo o tengas que resolver un problema, reserva un espacio que esté solo, especialmente en las primeras etapas del proyecto. ¿Qué significa esto? Que va a llegar un momento en que necesitas colaboración, pero hay momentos en que realmente necesitas pensar. Entonces, cuando necesitas pensar, tienes que estar solo. ¿Te fijas? Entonces, para eso, pon un rótulo en tu puerta, dile a tu gente, no me interrumpan. Y otra vez, regresemos a esos espacios compartidos, que hay que hablarlos, porque realmente no sé quién se inventó esa idea, pero son bastante complicados para trabajar.
Pero te voy a decir, los espacios compartidos hay gente que no logra concentrarse y lo que puede hacer es ponerse unos audífonos de esos que cancelan el sonido exterior y no tienes que estar escuchando música. Algunas veces la música más bien nos hace distraernos mucho, pero lo que puedes hacer es que puedes poner lo que se llama ruido o sonido blanco, como lluvia, como esa estática, y eso te permite concentrarte porque te aísla de los demás. Y sabes, como te decía, para evitar que llegue alguien a decirte, me das 5 minutos, entonces puedes poner un rotulito que dice, estoy en reunión, y nadie va a saber si estás o no, porque como estás con los audífonos. Ok, y finalmente voy a compartirte la última actividad, y es que definas el problema con claridad. ¿Qué significa eso? Mira, no hay nada mejor para cortarte la creatividad que ver una hoja en blanco. ¿Qué significa eso? Que si tú tratas de empezar tu problema sin ningún elemento, no vas a hallar para dónde agarrar. Entonces, es importante que delimites el problema. Por ejemplo, que digas, ¿a dónde está el inicio? ¿Dónde está el final? Es decir, ¿dónde comienzo? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son los recursos que tengo? ¿Cuáles son las variables que tengo que tener en cuenta? Te voy a contar que cuando tienes todos estos elementos para tu cerebro, es como que tú le has puesto un rompecabezas. ¿Y qué crees que le fascina a tu cerebro? Le encantan los rompecabezas, pero de verdad que le gustan porque es como entretenerse con algo. Por eso pegan tanto estos libros como los sudokus, los crucigramas, los rompecabezas, todo este tipo de pasatiempos. Entonces, este mismo problema creativo, si tienes todos esos elementos, tu cerebro empieza a jugar con ellos hasta encontrar una solución. ¿Qué te parecieron estas actividades? Quiero decirte que es importante que tomes en cuenta que además de la creatividad, tienes otras facultades mentales sumamente importantes. Te voy a mencionar algunas: la memoria, la voluntad, la percepción, el razonamiento, la intuición y la imaginación. Todas esas facultades están en tu mente y ahí están listas para que tú las utilices. Lo que pasa es que algunas veces ni las conocemos, otras veces no sabemos cómo usarlas, y otras veces nos pasa que lamentablemente nos hemos metido ideas o formas de pensar que nos impiden utilizar estas facultades. Pero desde luego que con entrenamiento tú las puedes utilizar. Otro día vamos a hablar de otras facultades. ¿Y sabes qué? Vale la pena, porque tú naciste para brillar y lo puedes hacer cuando usas todas estas capacidades y estas facultades mentales. Ok, vamos con nuestro auto-coaching. Y hoy lo que te voy a decir es que cada vez que enfrentes un problema creativo, emplees estas 4 acciones que te compartí en el día de hoy. Haz la prueba y estoy segura que vas a ver resultados impresionantes. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Sabes, siempre me gusta terminar con una frase y hoy te traigo una de Maya Angelou, que fue una gran poeta. Dice, no puedes gastar la creatividad, entre más la uses, más tendrás. ¿Qué te parece? No se te va a gastar la creatividad, úsala. Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para Brillar y recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Google y Amazon. Y desde luego nos puedes seguir en nacistesparabrillar.com. ¡Hasta luego!